Los bienes familiares. Grabación realizada por la profesora María Paz Yáñez, abogada. Las instituciones de los bienes familiares fue incorporado por la Ley 19.335 mediante una modificación al Código Civil en cuya virtud agregó un párrafo y pasó a ser el párrafo segundo del título sexto del libro primero del Código Civil, compuesto de 9 artículos del artículo 141 al 149. Los fundamentos de la institución. Con esta institución se persigue asegurar a la familia un hogar físico estable donde sus integrantes puedan desarrollar la vida con normalidad aún después de disuelto el matrimonio. Es una fuente de garantía para el cónyuge que tenga el cuidado de los hijos en casos de separación de hecho o disolución del matrimonio y para el cónyuge sobreviviente en caso de muerte. En el caso del cónyuge sobreviviente, apunta al mismo fin la incorporación de la asignación preferencial incorporada por la Ley 19.585, al agregar un número al artículo 1337 para los efectos de las normas del partidor. La institución que estamos tratando evita que las disputas patrimoniales entre los cónyuges sobrevivientes y los herederos del otro cónyuge concluyan con el desarraigo de la residencia habitual de la familia y es una garantía mínima de estabilidad para el cónyuge patrimonial más débil. El ámbito de aplicación de los bienes familiares tiene cabida cualquiera sea el régimen matrimonial a quien se encuentre sometido al matrimonio. Lo declara así en forma expresa la parte final del inciso primero del artículo 141. Por lo demás, si nada se hubiera dicho, de todas formas resultaría por formar parte de este nuevo párrafo. Bienes que pueden ser declarados familiares: el inmueble propiedad de uno o ambos cónyuges que sirva de residencia principal a la familia, los bienes muebles que guardenecen el hogar y los derechos, acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias del inmueble que sea residencia principal de la familia. Formas de constituir un bien como familiar. Primero, se constituye un bien familiar de un inmueble de propiedad de uno de los cónyuges. El inmueble puede ser propio de uno de los cónyuges, de ambos cónyuges, social o reservado de la mujer. El inmueble tiene que ser la residencia principal de la familia y ello implica que tiene que ser uno solo. Por tanto, no quedan comprendidos en el concepto las casas de veraneo o de descanso. Respecto de la constitución provisoria del bien familiar, la hace la justicia. Con la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en familiar el bien de que se trate. La forma de constituir un bien como bien familiar. En el segundo caso de los bienes que guarnecen el hogar, estamos lo dispuesto en el artículo 574 del Código Civil, que forman el ajuar de la casa. La ley no se ha dispuesta en el caso de que la declaración de bien familiar recaiga exclusivamente sobre los bienes muebles que guarnecen el hogar. La declaración tendrá que hacerse, por tanto, por la justicia. Titular de la acción para demandar la constitución de un bien familiar. La acción para demandar la constitución de un bien familiar solo compete al cónyuge no propietario. Los hijos, en consecuencia, no son titulares de ella, aun cuando puedan resultar beneficiados con la declaración. Respecto de la constitución de bien familiar de acciones y derechos del cónyuge en la sociedad propietaria del bien raíz en que tiene la residencia principal la familia. 1. Que la familia tenga su residencia principal en un inmueble que sea de propiedad de una sociedad. Y 2. Que uno o ambos cónyuges tengan acciones o derechos en una sociedad. Efectos de la declaración de bien familiar. La declaración de bien familiar no lo transforma en inembargable, por lo tanto no se causa perjuicio a terceros. Solo limita la facultad de disposición de su propietario, ya que no lo podrá enajenar o gravar, ni prometer enajenar o gravar, ni ceder la tenencia sin la autorización de su cónyuge.
otorga al cónyuge en cuyo favor se ha declarado un beneficio de exclusión con el objeto de que si el bien familiar es embargado por un tercero, puede exigir que antes de procederse en contra de dicho bien se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Limitaciones a la facultad de disposición. Esta limitación será diferente según si el bien se declare familiar, sea el inmueble que sirva de residencia principal de la familia o los bienes que guarnecen el hogar, o se trate de acciones o derechos de los cónyuges que tengan una sociedad propietaria del bien raíz que sirva de residencia principal de la familia. No se podrá enajenar, por tanto, ni gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar los bienes familiares, sino concurriendo la voluntad de ambos cónyuges. Lo mismo regirá para la declaración, la celebración de los contratos que conceden derechos personales de uso y goce sobre algún bien familiar, por ejemplo, un arriendo o un comodato. La autorización debe ser específica y otorgada por escrito, por escritura pública, si el acto exigiera esa solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública según sea el caso. Cuando el cónyuge tiene acciones o derechos sobre un bien raíz que sirve de residencia principal a la familia, el cónyuge propietario queda una doble limitación, no puede disponer de los derechos a acciones en la sociedad sino con autorización del otro cónyuge o de la justicia en subsidio, y requiere de la voluntad del otro cónyuge para realizar los actos que deba hacer como socio accionista, siempre que recaigan sobre el bien familiar. Autorización judicial en subsidio. El cónyuge, la voluntad del cónyuge no propietario de un bien familiar podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el interés de la familia. El juez resolverá previa audiencia a la que será citado el cónyuge en caso de negativa de éste. ¿Qué pasa con el beneficio de exclusión en favor del cónyuge beneficiado con la declaración de bien familiar? La constitución de un bien familiar no le da el carácter de inembargable. Sin embargo, con el objeto de proteger al cónyuge beneficiario, se le otorga un beneficio de exclusión, es decir, que puede exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Este beneficio se debe hacer valer como excepción dilatoria. Notificación al cónyuge no propietario del mandamiento de ejecución. Cada vez en virtud de una acción ejecutiva deducida por un tercero acreedor se imponga el embargo de algún bien familiar de propiedad del cónyuge deudor, el juez dispondrá se notifique personalmente el mandamiento correspondiente al cónyuge no propietario. Esta notificación no afectará los derechos o acciones del cónyuge no propietario sobre dichos bienes. La finalidad de esta notificación es que el cónyuge no propietario pueda plantear el beneficio de exclusión mediante la correspondiente excepción. Tribunal competente para conocer el procedimiento de constitución de estos derechos, los tribunales de familia. ¿Cómo se puede realizar la desafectación de un bien familiar? Por acuerdo de los cónyuges, en caso que cuando se refiere a un inmueble debe constar por escritura pública de que debe anotarse al margen de la inscripción respectiva, por resolución judicial recaída en un juicio seguido por el cónyuge propietario en contra del cónyuge no propietario, fundado en que el bien no está destinado a estos fines, es decir, que no sirve de residencia principal de la familia, si se trata de un inmueble o tratándose de muebles que no guarnecen en el hogar común, lo que deberá probar. Muchas gracias.